Capítulo 3. Afuera de la academia ninja, Shun y yo observábamos cómo equipos de Konoha y otras aldeas entraban uno tras otro. Habíamos quedado de encontrarnos con Anko, pero ya llevaba más de 20 minutos de retraso. Oye, Iruka, ¿no deberíamos ir a buscarla?, preguntó Shun con cierta preocupación. Entrecerré los ojos, crucé los brazos y negué con la cabeza. Que aprenda, respondí con firmeza. Si no podemos participar por su culpa, Orochimaru-sensei se encargará de darle su merecido. Además, si no es capaz de aguantar una simple resaca, entonces no está hecha para ser una kunoichi. Shun suspiró resignada, subió la capucha de su abrigo y se recostó contra la pared. Unos segundos después, su cabeza cayó pesadamente sobre mi hombro. Ojalá poder estar tan despreocupado, pensé, mientras las posibilidades empezaban a desfilar en mi mente. Pero tras 10 minutos de espera, mi sentido común me obligó a decidir. Mejor vámonos, Shun, murmuré. No respondió. Cuando intenté moverla, simplemente se desplomó. Atrapé el cuello de su abrigo justo a tiempo antes de que cayera al suelo, lo que bastó para que abriera los ojos, aún medio dormida. Oye, tienes el sueño bastante pesado, le dije, sorprendido. Lo siento, murmuró Shun, aún adormilada. No dormí mucho anoche por la emoción. Como te decía, es mejor que nos vayamos. No estás en condiciones para pelear, y en cuanto a Anko, que se joda. Pensé que era mejor que esto, suspiré. Justo entonces, una gran nube de polvo apareció en la distancia, avanzando a toda velocidad. Al ver que venía directo hacia nosotros, empujé a Shun a un lado y me preparé para recibir el impacto del proyectil. Me estrellé contra la pared y quedé cubierto de polvo. Cuando la nube se disipó, reveló a una jadeante Anko, despeinada, con la ropa arrugada y cara de haber corrido desde el otro extremo del mundo. ¿Y tú por qué demonios llegas tan tarde?, grité, aprovechando la confusión para inmovilizarla con una llave de lucha libre. Me senté sobre su espalda y le tiré de las piernas hasta que crujieron ligeramente. Guay. Lo siento. Me quedé dormida, ahora suéltame, por favor. Shun nos observaba en silencio, tapándose la cara con el cuello alto de su abrigo para no llamar la atención. Pero ya era tarde. Varios participantes se habían detenido a mirar el espectáculo. Oigan, ya basta. Están haciendo una escena, murmuró Shun, con la voz cargada de vergüenza. Solté a Anko de inmediato, me levanté rápidamente y comencé a sacudirme el polvo. Sentía las miradas clavadas en mi espalda. Cof, Anko, más tarde hablaremos de tu retraso. Por ahora, entremos antes de perder más tiempo. Anko se puso de pie tambaleándose, y nos unimos al flujo de participantes. Mientras caminábamos, íbamos observando los números de las aulas. Nuestro destino era la 36B. Al doblar una esquina junto a una escalera, nos encontramos con algo inesperado. Una pared bloqueaba el pasillo donde antes no había nada. ¿Cuándo hicieron remodelaciones?, preguntó Anko, confundida. Es un genjutsu, susurró Shun, en voz baja. Sin avisar, nos tomó de los brazos y atravesamos la ilusión con calma. Al otro lado, se reveló el pasillo de siempre, con las aulas alineadas como recordábamos. Supongo que era de esperarse algo así, comentó Anko, arreglándose la ropa todavía desordenada. Si no recuerdo mal, el aula 36B está al fondo, dije, reanudando la marcha. Al entrar, notamos que solo unos pocos equipos estaban presentes. Los de Ayate y Yugao, además de un equipo de Kumo conformado por 2 rubias y un chico de piel oscura y cabello blanco. Si mi memoria no me fallaba, eran Samui, Yujito y Darui. Todos parecían tensos por la presencia de los equipos de Konoha, tensión que también se notaba en 2 equipos de Iwa, casi idénticos entre sí, salvo por el género y el peinado. Todos vestían trajes rojos. Un equipo de Suna llamó mi atención. Una chica de cabello verde con mechas naranjas tenía los ojos tan brillantes que parecían soles. No recordaba su nombre, pero la había visto en algún relleno de Shippuden. Más sorprendente fue ver a Sasori entre ellos. Según la línea temporal original, él ya debería ser Jinin. El tercer integrante me resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Curiosamente, parecía el menor del grupo. Mi análisis fue interrumpido abruptamente cuando Mei se lanzó a mis brazos, casi tirándome al suelo por la sorpresa. Iruka-kun. ¿Por qué te tardaste tanto? Pensé que no ibas a venir, dijo con un dramatismo digno de una actriz de teatro. Tranquila. Una de mis compañeras se quedó dormida, así que por eso me demoré, respondí mientras la acomodaba en mis brazos. Mei se aferró aún más al notar que Shun la miraba con desdén. Oye, Iruka-kun, ¿por qué estabas mirando tanto a las otras chicas de la sala y no a mí?, preguntó en tono acusador. ¿Qué?
¿De qué hablas? Te vi mirando a todos los equipos con chicas bonitas. No estarás buscando reemplazarme, ¿verdad? Insistió con una mirada incriminatoria. Quién sabe. A lo mejor no estoy satisfecho solo contigo, bromeé, con una sonrisa traviesa. Mei frunció el ceño, molesta, y se bajó de mis brazos. Bueno, señor muerto de hambre, espero que eso haya sido solo una broma de mal gusto o te haré saber lo satisfecho que puede dejarte un jutsu de lava. Y con eso, se dio la vuelta y regresó a su equipo, visiblemente molesta. Pasaron unos minutos y llegaron más equipos de aldeas menores. Mientras tanto, mi grupo conversaba con otros 6 ninjas de Konoha. Fue entonces cuando una voz áspera interrumpió nuestra charla. Un Chunin, vestido con el clásico chaleco verde y ropa negra debajo, se paró al frente. No destacaba a simple vista, pero su tono era el de alguien que no estaba para juegos. Lo acompañaban 5 Chunin con papeles en las manos y expresiones frías. Bien, grupo de lacras, comenzó sin rodeos. Los exámenes Chunin comenzaron en el momento en que cruzaron el genjutsu de la entrada. Ahora proseguiremos con la primera fase, un examen escrito de 10 preguntas. La última será oral. Una mano se alzó entre la multitud. Era un ninja de la hierba, visiblemente nervioso. ¿Sí? Participante número 94, dijo el Chunin, molesto. Disculpe, Chunin-san, ¿qué ocurre si alguno de nosotros no aprueba el examen? Preguntó el chico, tragando saliva. El Chunin y los Chunin se rieron como si hubiera contado un chiste. No te preocupes por eso. Lo que realmente importa, es la última pregunta, dijo con una sonrisa siniestra, logrando que varios genin se tensaran. Yo, por suerte, ya me había preparado mentalmente para este tipo de teatro psicológico. Como iba diciendo, continuó, estos Chunin serán sus supervisores. Cada vez que uno de ustedes haga trampa, anotarán una falta. Si su equipo acumula 3, serán eliminados al instante. Cada asiento tiene un nombre grabado. Busquen el suyo y comiencen la prueba. En menos de 4 minutos ya estábamos todos sentados. Frente a mí, una hoja de examen. Al mirarla con calma, reconocí de inmediato los ejercicios. Simples problemas de matemáticas. Cosas que resolvía a los 12 años, en mi otra vida. Así que empecé a responder sin dificultad. Pero, al terminar, sentí algo escamoso moviéndose por mi brazo. Una pequeña serpiente blanca salió por mi manga, con un papel amarrado al lomo. Lo tomé con cautela y lo desplegué. Era una nota de Anko, pidiéndome que le pasara las respuestas. Tras asegurarme de que no era una trampa ni un genjutsu, anoté rápidamente las respuestas y até de nuevo el papel al animal, que desapareció con la misma discreción con la que había llegado. A unos metros de distancia, Anko, desesperada por los problemas matemáticos, sonrió al recibir el papel. Jejeje, qué suerte que Iruka sea una rata de biblioteca, murmuró para sí misma. Mientras tanto, en la última fila del lado derecho, Shun activó su Sharingan y copió los movimientos de Anko. Había entendido perfectamente la situación y no iba a dejar pasar la oportunidad. Anko estaba casi en el centro, y yo en la segunda fila, al lado izquierdo. El tiempo se agotó sin mayores incidentes, salvo 1 o 2 advertencias a genin torpes. Entonces el instructor tosió con fuerza para llamar nuestra atención. Muy bien. Es momento de la última pregunta. Pero antes, deben saber que si responden mal, serán eliminados junto a todo su equipo. Además, serán sometidos a un genjutsu. Como ya sabrán, esta prueba evalúa su capacidad para obtener información sin ser descubiertos. Y como no podemos torturarlos de verdad, como sucedería en una misión real, el genjutsu es la alternativa. Créeme, no es nada agradable. Lo diseñé basado en mis propias experiencias. El Chunin comenzó a quitarse la parte superior del uniforme. Murmullos de desconcierto se escucharon por todo el salón. Algunos participantes soltaron pequeños gritos de horror. Su torso, brazos y cuello estaban cubiertos de cicatrices profundas, marcas de tortura. Durante la tercera guerra Shinobi, fui espía en Iwagakure. Me descubrieron por culpa de un niño. No tuve el corazón para matarlo, y terminé capturado. Me torturaron durante días. Fingí mi muerte con un jutsu médico y me lanzaron a un barranco junto con otros cadáveres. Sobreviví, y volví a mi aldea con la información. Podrían decir que regresé de entre los muertos, concluyó con una carcajada sin alegría. Este es el mundo en el que se están metiendo. Si quieren ser Chunin, deben soportarlo, y más aún si pertenecen a un linaje especial. Así que ahora lo pregunto. ¿Alguien quiere retirarse? Tras su pregunta, 3 equipos de aldeas menores levantaron la mano.
Un Chunin se encargó de escoltarlos fuera del salón. A mi lado, noté que el más joven del equipo de Suna comenzaba a levantar la mano. Con rapidez, se la sujeté y lo obligué a bajarla. Me miró, confundido e indignado. ¿Por qué haces esto?, preguntó, nervioso. Por tu propio bien, le respondí en voz baja. Llámame paranoico, pero tus compañeros no me parecen muy cuerdos. Especialmente el pelirrojo. Tal vez no lo notes, pero te están observando. El pelirrojo tiene un sembón listo. El chico palideció. Su cuerpo tembló levemente, y vi cómo Sasori, porque sí, no podía ser otro, aflojaba la tensión de sus músculos. Había evitado una tragedia. Gracias, Iruka. ¿Está bien si solo te llamo así? Sí, claro. Solo Iruka. Yo soy Baki, respondió, aún tembloroso. El nombre me hizo ruido. ¿Baki? ¿El futuro líder del equipo de Gaara? Era extraño. Lo recordaba mucho mayor, otro cambio más en esta línea temporal. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por el examinador, que retomaba el control de la sala. Bien, como veo que nadie más se retracta, dijo el Jonin con tono grave, les diré la última pregunta. La tensión en el ambiente se volvió espesa como niebla. El Jonin cerró los ojos por unos segundos, como si meditara y de pronto los abrió bruscamente. Pasaron. El silencio se rompió con un murmullo general de confusión. Yo solté el aire sin darme cuenta de que lo estaba conteniendo. ¿Esto era parte del examen de Ibiki, o de Konoha en general? Como repetí varias veces, continuó, en una misión real no hay lugar para las dudas, solo para decisiones de las que no podrán retractarse. En ese instante, las puertas del fondo se abrieron con un crujido metálico. En el umbral apareció Orochimaru. Su sonrisa, que para algunos era seductora, para quienes lo conocíamos era inquietante, profundamente perturbadora. Kukuku, veo que la cosecha de este año es abundante. Pero veamos qué tan lejos pueden llegar, dijo, lamiéndose los labios con exageración. Varios genins masculinos, incluso algunos serios como Sabusa o el rubio de Kumo, se sonrojaron ligeramente, confundidos entre el encanto y el peligro. Entonces, síganme, niños, indicó con tono juguetón mientras se daba media vuelta. Los más experimentados reaccionaron de inmediato y comenzaron a seguirla sin pensarlo. El resto, aún atónitos, se quedó parado unos segundos, hasta que el Jonin examinador resopló con burla. Vamos, lacras, ¿o planean quedarse aquí toda la ronda? Eso bastó para que los últimos reaccionaran y se unieran al grupo. Caminamos durante media hora por calles despejadas, abiertas solo para los exámenes. Finalmente, llegamos a una gran reja metálica, la entrada al bosque de la muerte. Nos formaron en filas de 3, separando a los equipos. Bienvenidos, dijo Orochimaru con un gesto teatral, a la segunda etapa de los exámenes Chunin. Este lugar se llama el Bosque de la Muerte, y no es por dramatismo. Todo lo que vive aquí es 10 veces más agresivo y letal que en cualquier otra zona. Mientras hablaba, sacó un montón de formularios de su chaleco. Pero antes de empezar, necesito que firmen estos consentimientos. Si mueren aquí dentro, no quiero problemas legales. No mames, sensei, si ni padres tengo, pensé al recibir mi formulario. Lo firmé sin leerlo, mordí mi dedo y dibujé un símbolo parecido a la cabeza de un delfín con mi nombre al lado. Cuando todos terminaron, Orochimaru se acercó a una caseta cercana y sacó una caja de cartón. Depositen sus formularios aquí. Uno a uno, los genins fueron entregando los papeles hasta que la caja estuvo llena. Muy bien. Les explico. Cada equipo recibirá un pergamino, uno del cielo o uno de la tierra, dijo mostrando ambos en alto. Su objetivo será conseguir el otro y llegar a la torre central antes de 5 días. Si fallan, quedan eliminados. Y sí, se permite matar. Lo último lo dijo con una sonrisa siniestra que recorrió la columna vertebral de más de uno. Ahora, envíen a un representante de cada equipo a recoger su pergamino. Después, diríjanse a una de las 44 entradas al bosque. En nuestro caso, le tocó a Anko ir a buscarlo, como castigo por llegar tarde. Mientras tanto, Shun y yo nos subimos a una roca para observar a los otros equipos. Noté que varios genins de Iwa nos observaban con especial atención, sobre todo a los 3 equipos de Konoha. Uno de ellos incluso me miraba fijo, hasta que lo atrapé con un genjutsu sutil activado por el Sharingan. No entiendo cómo siguen cayendo en ese genjutsu, susurró Shun, cruzada de brazos. Es que después de verte usarlo tantas veces, lo perfeccioné. Además, probablemente nunca han visto un Sharingan real. Nuestra conversación fue interrumpida por Mei, que apareció de la nada y se lanzó a mis brazos, quedando sentada en mi regazo. Se aferró a mi cuello con una sonrisa encantadora.
Iruka-kun, te deseo buena suerte, dijo en tono infantil, besándome en la mejilla. ¿No estabas enojada conmigo? Pregunté, alzando una ceja y tratando de ocultar el sonrojo. Lo sigo estando, pero eso lo hablaremos en la torre. Así que más te vale no morir, o te buscaré entre los muertos. Me acarició la mejilla de forma provocadora y regresó junto a Raiga, quien la esperaba recostado contra un árbol. Pasaron 10 minutos más. Luego de un breve repaso de las reglas, nos posicionamos en una de las puertas de acceso. Al abrirse, nos internamos en el bosque corriendo por las ramas con sigilo. No tardamos en darnos cuenta de que nos seguían. El crujido de las ramas rotas detrás de nosotros era inconfundible. Me detuve un segundo para concentrarme. Pude sentir 3 firmas de chakra debajo de nosotros y antes de reaccionar, vi las rocas volando hacia mí. Anko se lanzó sobre mí, empujándome justo a tiempo. Caí al suelo con fuerza, mientras ella rodaba por otro lado. Shun esquivó las primeras rocas, pero una segunda oleada la obligó a cambiar de dirección, separándola del grupo. Al escanear rápidamente el entorno, Shun detectó a un equipo de Iwa a la distancia. Parecían conversar entre ellos, y tras un leve asentimiento de la chica del grupo, los 2 hombres se separaron de ella. Shun reaccionó de inmediato. Sacó un kunai oculto en la manga de su abrigo y observó cómo la genin comenzaba a realizar sellos con las manos. No lo permitió. Con una puntería quirúrgica, lanzó el arma que atravesó ambas palmas antes de que la enemiga siquiera pudiera procesar el dolor. En un parpadeo, la Uchiha se abalanzó sobre ella y, sin dudarlo, le cortó la garganta con su katana. La sangre brotó en un chorro grotesco mientras los ojos de la genin se llenaban de terror. Shun la miró con frialdad. ¿Debería preocuparme por no sentir nada al matar?, murmuró, con un tono gélido, viendo cómo la chica se desangraba en el suelo. Bueno, mejor no pensar en eso. Iruka diría algo reconfortante si estuviera aquí. Remató a la enemiga sin vacilar, luego revisó el cuerpo. Recogió sus armas y un pergamino desellado antes de correr hacia donde estábamos Anko y yo, analizando a los otros 2 genins de Iwa. Ambos estaban tendidos en el suelo, con venas moradas y los labios azulados. Síntomas claros de envenenamiento. Veo que la otra no te dio problemas, comentó Anko al ver a Shun llegar con las manos manchadas de sangre. Oye, Iruka, ¿encontraste algo?, me preguntó. Nada fuera de lo común. Armas, kunais, y un pergamino de suministros, respondí. Malditos bastardos. Seguro se metieron el pergamino por el culo, se quejó Anko, haciendo que Shun y yo le lanzáramos una mirada inexpresiva. Sin perder tiempo, dejó al genin en el suelo y sacó un kunai. Shun y yo, por instinto, le apuntamos con nuestras armas. Ni piensen que revisaré los cuerpos. La última vez, Sensei me obligó a hacerlo a mí, dije, reprimiendo un escalofrío al recordar aquella escena. Yo lo hice antes que tú, así que ahora te toca, Anko, añadió Shun con un gesto de incomodidad similar al mío. Está bien. Traigan a la chica, cedió finalmente. Arrastramos el cadáver hasta ella. Tras una rápida inspección, Anko los incineró con un jutsu de fuego. Y una mierda, no tenía nada, gruñó, molesta. Entonces debe estar en uno de los pergaminos de suministros, murmuré, abriendo uno. Lo revisé apenas unos segundos antes de cerrarlo de golpe. Mierda. Anko, la cagamos. Este es un pergamino de sangre. Apostaría a que los otros también lo eran. Y como ya quemaste los cuerpos, son irrecuperables. Arrojé el pergamino humeante a la pila de cenizas. La ceja de Anko tembló. Me quiero cortar una teta. Perdimos tiempo en nada, gruñó, tirándose del pelo. Shun, con toda calma, levantó su katana aún manchada de sangre y mostró el pergamino que había tomado del cuerpo de la chica. Iruka, aquí está el de ella. Y también su sangre. Perfecto. ¿Alguna de ustedes trajo alcohol?, pregunté, mientras desplegaba una manta blanca desde un sello en mi brazo, preparándome para el ritual. Toma, siempre cargo un poco, dijo Shun, lanzándome un pequeño frasco desde su manga. Al atraparlo, vertí el alcohol sobre la espada. La sangre se diluyó y, al gotear sobre el pergamino, este brilló suavemente, cambiando su sello. Ahora era uno de almacenamiento común. El alcohol rompe la estructura de la sangre, pero incluso una gota es suficiente para estos sellos básicos. Crucen los dedos, quizás dentro está lo que buscamos. ¿Pero qué es exactamente lo que buscamos?, preguntó Shun. El pergamino del cielo, respondió Anko, alzando el de la tierra en su mano izquierda. Muy bien. Veamos qué escondía esta genin, dije, colocando la palma sobre el sello. Concentrándome, obtuve una imagen mental difusa del contenido.
Los sellos de almacenamiento responden al enfoque. Los novatos como yo necesitamos segundos. Los expertos, apenas un roce. Esta chica tenía un mundo entero aquí dentro, ni siquiera puedo ordenarlo todo, murmuré, sacando otro pergamino pequeño con un sello vacío para ir transfiriendo el contenido. Si algo les interesa, díganmelo. Comencé a extraer objetos. 7 conjuntos de ropa civil, 2 trajes shinobi. Anko se quedó con la ropa casual. Shun tomó los pantalones de combate. También había cosméticos, que Anko se llevó sin preguntar, raciones que guardé en mi sello personal, y una bolsa de dinero que entregué a Shun como agradecimiento por el pergamino. Después de unos 10 minutos de saqueo organizado, por fin lo encontré. Aquí está. Pergamino del cielo. Lo levanté con una sonrisa triunfal. Lo hicimos en tiempo récord. Ahora sí, podemos irnos a la mierda. Pero al pensar en esto, todos nos pusimos en alerta. ¿No les parece que es demasiado fácil?, murmuró Anko, con el ceño fruncido. SHHH, cállate, Anko, la interrumpió Shun, con la voz cortante. He dormido 1 hora en los últimos 3 días y no voy a gastar más energía solo porque se te ocurrió tentar a la mala suerte con una estupidez. Su respuesta fue tan seca y directa que el silencio se instaló de inmediato entre nosotros. Está bien, murmuró Anko, bajando la cabeza. Perfecto. Ahora nos vamos a la torre. Necesito dormir ya, ordenó Shun. Anko y yo la seguimos sin decir palabra, como si fuéramos autómatas programados para obedecer. Media hora después, tras movernos con sigilo entre los árboles para evitar otros equipos, finalmente alcanzamos la torre. Al entrar, lo primero que vimos fue una inscripción grabada en la pared de piedra. Solo cuando el cielo y la tierra se junten se mostrará el verdadero camino hacia la libertad. ¿Y eso qué se supone que significa?, preguntó Anko tras leerla en voz alta. Que hay que abrir los pergaminos al mismo tiempo, dije, colocando ambos en el suelo. Sin dar más explicaciones, los hice rodar hacia adelante, desplegándolos. Los pergaminos revelaron 2 mitades de un sello, que al juntarse activaron un jutsu de invocación. Una nube de humo llenó el ambiente y, al disiparse, reveló a un joven Jonin con el uniforme estándar de Konoha y un pañuelo cubriéndole la frente, el protector de la aldea brillando sobre él. Oh, genial, el primer equipo en pasar es uno de la hoja. Aunque bueno, ¿qué más se podía esperar del equipo de la Shanin Serpiente?, dijo con una media sonrisa, colocando un senbon entre sus labios. Soy Genma Shiranui, y tengo el placer de informarles que han superado la segunda etapa de los exámenes Chunin. Al verlo, lo reconocí de inmediato. Era el examinador de la tercera etapa en el anime. Recordé que en ese arco, Hayate moriría, aunque no lograba recordar bien quién lo mataba. Había visto Naruto hacía como 7 años, y los detalles de antes de la Cuarta Guerra se me mezclaban. Antes de guiarlos a sus habitaciones, debo decirles algo más. Acaban de romper el récord. Completaron esta etapa en 58 minutos. El anterior era de 1 hora y media, anunció, mirando su reloj de bolsillo con una ceja alzada. ¿Podrías simplemente llevarnos a las habitaciones?, pidió Shun, agotada. Genma suspiró con resignación. Síganme, gruñó, claramente irritado. Chiquillas sin respeto por sus superiores. Durante el recorrido por la torre, nos fue mostrando los lugares importantes. Baños, duchas, comedor hasta que llegamos a un pasillo con varias puertas. Esa es su habitación. Y antes de que se les ocurra preguntar, no hay cuartos individuales. Un solo dormitorio por equipo. Ya lo que hagan ahí dentro, no me importa. Buena suerte en la siguiente etapa. Tras entregarme una llave, se desvaneció en un shunshin acompañado de hojas. Se nota que ese no coge, pensé, mirando las hojas que flotaban al caer. Pero antes de decir algo, Shun me arrebató la llave y abrió la puerta. La habitación tenía 3 camas, cada una con una mesita al lado, y una mesa rectangular al centro. Me pido la cama del medio, dijo Anko, dando un salto. Pero ya era tarde. Shun estaba acostada ahí, metida en su abrigo como una tortuga. Demasiado lento. Ya me instalé y no pienso moverme hasta mañana. Entonces tomaré la que está junto a la puerta, intentó Anko de nuevo, pero al girarse vio que yo ya estaba ahí, con pijama azul y un antifaz para dormir puesto. Malditos. Me dejaron la cama junto a la ventana, gruñó, resignándose mientras se quitaba parte del equipo para meterse en la cama más fría del cuarto. Pasaron algunas horas. Me desperté, y al quitarme el antifaz noté que ya era de noche. Apenas distinguía a mis compañeros dormidos.
Buen momento para practicar mis habilidades de sensor, pensé, sentándome con las piernas cruzadas. Cerré los ojos y empecé a ignorar mis sentidos uno por uno, concentrándome solo en el calor en mi estómago, mi chakra. A medida que lo percibía, mi atención se expandía, como una esfera invisible. Primero sentí el calor suave y constante de Shun. Su chakra era un parpadeo lento y uniforme. Dormía profundamente. Luego el de Anko, algo más agitado, pero también en reposo. Intenté seguir expandiéndome, pero llegué a un límite. Calculé que mi percepción abarcaba unos 7 metros. No era mucho, pero considerando que no venía de un clan sensor ni tenía entrenamiento especializado, era aceptable. Esto es genial, si entreno lo suficiente, podría desarrollar un minimapa personal, pensé, emocionado. Pero justo cuando intenté mantener esa expansión más tiempo, un dolor agudo me golpeó en la parte posterior de la cabeza, justo donde sentía el chakra en el cerebro. Solté un gemido y solté la técnica. Bueno, al menos ya tengo un punto de partida. Me recosté de nuevo, con una sonrisa leve. Por hoy, ya era suficiente. Pero otro dolor agudo, más intenso que el anterior, me atravesó la cabeza como una onda expansiva. Mierda, será mejor no dejarme llevar la próxima vez, murmuré, llevándome las manos a las sienes para calmar el pulso y el dolor. Pero la tranquilidad no duró mucho. Una nueva molestia emergía desde el estómago. Hambre. Bueno, nunca es mal momento para un antojito de medianoche, dije, resignado, mientras empezaba a preparar algo rápido con las provisiones guardadas en mis pergaminos. Al final, preparé 3 bandejas con onigiris, pensando en compartirlas al amanecer. Guardé los utensilios y 2 de las bandejas, y comencé a comer bajo la tenue luz de una lámpara en forma de ósito, que apenas iluminaba un pequeño círculo a mi alrededor. El resto de la habitación quedaba envuelto en sombras. Gracias por esta comida, pensé, juntando las manos con el gesto tradicional de este mundo. Pero entonces, algo me sobresaltó. Una mano surgió de la oscuridad y se llevó un onigiri. Alarmado, enfoqué la lámpara hacia la figura, revelando a Shun, medio dormida y vestida con un pijama azul marino. Al notar que no llevaba su abrigo, instintivamente saqué mi tanto y, en un par de movimientos, la inmovilicé contra el suelo. ¿Quién eres tú y qué hiciste con Shun? Susurré, activando a toda prisa mi percepción sensorial. En segundos, confirmé que era ella. Su chakra era el mismo, y Anko seguía profundamente dormida. ¡Ak! ¿Qué demonios haces, Iruka? Reclamó Shun, ahora completamente despierta. Lo siento, solo pensé que eras un impostor al no ver tu abrigo, me disculpé mientras le ofrecía la mano para levantarla. Eres un idiota. Si vas a reaccionar así cada vez que me quite el abrigo, mejor no me los hago nunca más, murmuró mientras regresaba a su cama. Espera, no te lo pongas, por favor. Me asusté, nada más, dije, tomándola de la muñeca con suavidad. Ella me miró, frunciendo el ceño, pero luego suspiró y relajó la expresión. Está bien, pero que quede claro, esta será la única vez que me veas sin abrigo. Considera esto tu castigo por actuar como un lunático, dijo, activando su Sharingan para dar énfasis a su amenaza. Entendido, asentí, incorporándome. Saqué otra lámpara de ósito y la puse cerca de su cama. La luz adicional nos permitió vernos mejor. Mierda, me siento patético por haberme alterado por no poder ver el cuerpo de una niña de 12 años, aunque no haya sido así, pensé con una punzada de culpa, mientras comía otro onigiri con expresión arrepentida. Oye, ¿quién crees que pasará estos exámenes? Preguntó Shun, con el onigiri a medio comer. Su pregunta me sacó de mi espiral de pensamientos. Recordé que lo único que diferenciaba a su cuerpo del de una niña promedio era su musculatura, casi igual a la mía. Bueno, creo que el equipo de Mei y el de Suna tienen muchas probabilidades. Ya son genin con experiencia. También el equipo de Kumo. Entonces me vino a la mente algo. ¿Viste a la chica rubia con trenza? Shun se quedó pensativa y luego asintió. Ten cuidado con ella. No preguntes cómo lo sé, pero estoy casi seguro de que es una Hinzriki. Shun me miró con escepticismo. ¿Seguro? Un 90%. Aún tengo dudas sobre mis fuentes, pero si tengo razón, deberías evitar a su equipo en las próximas etapas. Si son compañeros de una Hinzriki, deben estar bien preparados. Son el tipo de equipo que representa el mayor riesgo en estos exámenes. Un peldaño por debajo están los de Kiri y Suna. Basta acercarse para sentir que están por encima de nosotros. Incluso con el entrenamiento de una Sannin, no podemos subestimar lo que otros 3 años con otro sensei pueden hacer. Shun asintió con seriedad.
Después de tragar el bocado, cerró los ojos unos segundos y al abrirlos, su mirada estaba cargada de determinación. Prometo dar lo mejor de mí en estos exámenes, para que ustedes y Sensei se sientan orgullosos de mí. Sus palabras me hicieron sonreír, recordándome a mi hermanita de mi vida pasada. Shun, no necesitas demostrarme nada. Estoy orgulloso de ti, siempre lo estaré. No importa qué camino elijas, porque para mí, siempre serás familia. Ella sonrió, y una lágrima silenciosa le rodó por la mejilla. Gracias, Iruka. Solo respondí abrazándola. Después de unos minutos, terminamos de comer y regresamos a dormir. A la mañana siguiente, fui el primero en despertar. Al notar que todos seguían dormidos, decidí aprovechar el silencio para buscar las duchas de hombres. Apenas crucé la puerta, me topé con el equipo de Mei duchándose juntos. La escena me resultó incómoda, así que caminé hasta el otro extremo del área para usar una ducha más apartada. Oh, mira, es la nueva víctima de Mei, comentó Sabusa, alzando la voz lo justo para que lo oyera. ¿Deberíamos advertirle?, añadió Raiga, igual de ruidoso. Sabusa soltó una risa breve. Que lo descubra solito, respondió, divertido. Ignorándolos como pude, abrí la llave. Un chorro de agua helada me golpeó de lleno, obligándome a apretar los dientes para no gritar. Esto parece tortura, seguro lo hacen a propósito para que ni en la ducha podamos relajarnos, mascullé entre dientes. Mientras me enjabonaba con rapidez, sentía las miradas clavadas desde el otro lado del recinto. No necesitaba mirar para saber que esos locos de Kiri seguían observándome. Terminando a toda prisa, me giré hacia el casillero para tomar la toalla. Fruncí el ceño al notar que seguían cuchicheando. Qué raros, ni siquiera puedo bañarme en paz sin que me analicen como si fuera un arma secreta, pensé, mientras me vestía con una muda limpia y me apresuraba a salir. En el camino de regreso, pasé junto a varios equipos que volvían del bosque de la muerte. Sus rostros agotados y sus ropas rasgadas contaban historias de lucha. Algunos me analizaron brevemente, pero yo respondí con una sonrisa educada, preguntando si estaban bien o si necesitaban algo. Solo obtuve gruñidos y miradas vacías. Mierda, no esperaba que tantos equipos sobrevivieran. Ser Chunin a la primera va a estar mucho más jodido de lo que pensaba, reflexioné, tensando las manos con frustración. Entonces, dos manos se posaron con firmeza sobre mis hombros. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Desenvainé el tanto y lo coloqué justo contra el cuello de la persona. Al girarme, me encontré con Mei, empapada, con el cabello húmedo y una expresión seria. Vaya, Iruka-kun, primero te veo espiando a otras chicas, y ahora finges que no me conoces. ¿Estás tratando de revelarte?, susurró con un tono helado que me dejó la sangre fría. Mei-chan, por favor, perdóname, respondí con mi mejor intento de dignidad, pero el dolor de sus uñas clavándose en mis hombros me arrancó un gruñido involuntario. No, Iruka-kun, ya te perdoné 2 veces por faltas menores. La tercera requiere un castigo. Te dije que necesitábamos hablar aquí, así que hablaremos ahora, declaró, comenzando a arrastrarme por el pasillo como si fuera una mochila molesta. No, mierda. No quiero convertirme en el protagonista pusilánime intimidado por la waifu loca como si esto fuera una comedia barata. Y tampoco quiero que me metan una yuca. Pensaba frenéticamente mientras intentaba buscar una salida. Justo entonces, apareció Raiga, aún mojado y solo cubierto por una toalla, acompañado por Sabusa, que se ajustaba la ropa con calma. Oye, Mei, dijimos que no lo quebraras antes de la siguiente ronda, comentó Raiga con fingida preocupación. Mei lo fulminó con la mirada. Raiga. Cállate, o te mato. La temperatura bajó como si alguien hubiese activado una técnica de hielo. Vi cómo Raiga comenzaba a temblar. Lo siento, Mei, me callaré, murmuró, casi al borde del llanto. Ella le dedicó una sonrisa amable. El ambiente se relajó, y aproveché ese instante para concentrarme. Sabía que el kawarimi con personas vivas era complicado, pero lo había practicado tanto que mi margen de error ya era solo del 20%. Kami, no hablamos mucho, y sé que te insulto seguido, pero si estás ahí, ayúdame con esto, recé mentalmente, formando los sellos. En un estallido de humo, me intercambié con Raiga. ¿Qué? Fue lo único que alcanzó a decir antes de que Mei lo tomara por los hombros. Sin esperar a ver el resultado, salí disparado por el pasillo, sin mirar atrás. Corrí hasta la habitación. Al entrar, encontré a Shun y Anko aún dormidas. Cerré la puerta con cuidado y me dejé caer al suelo con un largo suspiro. Mierda, tengo que volverme más fuerte. No puedo seguir siendo arrastrado por cualquiera que me mire feo, pensé, sintiendo un nudo en el estómago.
Pasaron los días entre explorar la torre, entrenar lo que podía, y, sobre todo, evitar a Mei como si mi vida dependiera de ello. En la arena, los 10 equipos que habían superado la segunda fase del examen estaban alineados frente al Hokage, quien se encontraba acompañado por varios Chunin y por Genma, que masticaba su inseparable palillo con desgano. El silencio fue interrumpido por una tos grave. Cof, cof. El tercer Hokage dio un paso al frente y recorrió con la mirada a los presentes. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que nuestras aldeas realizan estos exámenes? Guardó una breve pausa, como si esperara respuestas. La razón es sencilla. Fortalecer los lazos con nuestras aldeas aliadas y elevar el nivel de nuestros shinobi. El murmullo apenas se agitó entre los participantes. El Hokage continuó. Eso sería cierto, si este fuera un examen Chunin común. Sin embargo, cada 5 años, se organizan exámenes especiales como este, donde incluso se invita a aldeas enemigas. En el fondo, son simulacros de guerra. Hizo una pausa más larga, dejando que sus palabras calaran hondo. Durante siglos, nuestros continentes han vivido en conflicto. Estos exámenes surgieron como una forma de canalizar esa tensión, para evitar guerras abiertas. Son una vitrina para demostrar el poder de nuestras aldeas, y una oportunidad para que cada uno de ustedes se gane un lugar en el mundo shinobi. Cerré los ojos y asentí como los demás. No era una charla motivacional. Era una advertencia. El Hokage se retiró unos pasos atrás, cediendo el centro a Genma, quien dio un paso al frente con su habitual aire despreocupado. Sobrevivieron hasta aquí. Eso significa que tienen potencial, dijo, con una media sonrisa. Pero no se confíen. Apenas estamos en el principio del final. Se acomodó el palillo entre los dientes antes de proseguir. Por la cantidad de participantes, se llevará a cabo una fase intermedia. Un torneo preliminar. Necesitamos filtrar a los verdaderamente aptos. Hizo una pausa breve. Las reglas son simples. Solo hay 2 formas de detener un combate. Rendirse, o morir. Todo tipo de técnicas están permitidas, pero si alguien ataca después de finalizado el combate, será descalificado de inmediato. Hubo un silencio tenso antes de que Genma añadiera. ¿Alguien desea retirarse? Pasaron casi 5 minutos en completo silencio. Al final, 4 equipos de aldeas menores dieron un paso atrás. Los demás permanecimos firmes. Bien, dijo Genma, con una leve sonrisa y los ojos entornados. Entonces, todos, guarden silencio y observen la pantalla. Ella decidirá quién peleará primero. Una gran pantalla se encendió en la pared de la arena. Nombres comenzaron a parpadear y cambiar rápidamente, como si el destino mismo los barajara al azar. Hasta que se detuvo. Samui vs. Iruka Umino. Tragué saliva con fuerza, apretando la mandíbula. Al otro lado, Samui me miró sin expresión alguna. Sus ojos eran fríos y su postura tranquila, casi aburrida. Avanzamos al centro del campo sin decir una palabra. Suerte, Iruka. No mueras, o me arruinarás la diversión, dijo Anko desde las gradas, con su tono burlón de siempre. Suerte, añadió Shun, en un susurro, siguiéndola con una expresión que no supe interpretar. Desde las alturas, se nos observaba no solo como candidatos, sino como futuras armas. Genma nos miró a ambos con seriedad. En esta batalla, se permite todo, incluso matar. El combate solo terminará si uno se rinde o no puede continuar. ¿Entendido? Samui y yo asentimos sin desviar la vista. Genma extendió su brazo derecho al aire. Comiencen. Gritó Genma, retrocediendo de un salto. Samui se lanzó hacia adelante con una velocidad que parecía desafiar la lógica. Su katana brilló con un destello metálico. El primer impacto contra mi Tant fue brutal. El golpe vibró por todo mi brazo, un recordatorio doloroso de la diferencia entre nuestras fuerzas. Samui no tenía dificultades para bloquear mis contraataques. Esquivaba con una fluidez que parecía más una danza que una pelea. Desesperado por cambiar el curso de la batalla, recurrí a lo poco que sabía. Realicé unos sellos de mano rápidos y murmuré una fórmula casi ininteligible. Vi cómo sus ojos se nublaban por un instante. Esa era mi oportunidad. Katon. Kaki no Jutsu. Exclamé. Una gran bola de fuego rugió desde mi boca, atravesando el aire y envolviendo el campo de batalla en una cortina de llamas. El calor quemaba incluso a la distancia. Por un segundo, creía haber ganado. Pero cuando el humo se disipó, Samui emergió ilesa, su piel sin una sola quemadura. Había esquivado el ataque con una precisión sobrehumana. Sin perder el tiempo, realizó un sello de mano y pronunció con frialdad. Raiton. Kangekia. Un rayo se disparó desde su cuerpo. La electricidad me alcanzó con una violencia brutal.
Caí al suelo, mi cuerpo convulsionando bajo el impacto. El dolor me atravesó como una lanza. Aún así, no podía rendirme. Me obligué a levantarme, tambaleante. Con manos temblorosas, saqué la cantimplora de mi cinturón y realicé otro sello. Suiton. Misudev no Jutsu, no, Misu no Muchi. El agua emergió en una línea fluida, transformándose en un látigo que azotó el suelo con fuerza, buscando atrapar a Samui. Ella lo esquivó con una agilidad sobrecogedora, como si pudiera anticipar cada movimiento. Su experiencia era evidente. Pero yo también tenía lo mío. Apoyándome en los movimientos de piernas que tanto había practicado, me lancé de nuevo. Mis ataques no eran tan pulidos como los suyos, pero cada paso estaba cargado de intención. Buscaba una apertura, por pequeña que fuera. Finalmente, tras un intercambio extenuante, la encontré. Me lancé con todo lo que tenía. Una combinación de técnicas cuerpo a cuerpo que logré enlazar casi por instinto. Sujeté su brazo, giré su cuerpo y coloqué el tank contra su cuello. Ambos jadeábamos. El sudor y la sangre empapaban la arena. La batalla había llegado a su fin. Samui me miró, con frialdad y serenidad, antes de inclinar ligeramente la cabeza. Me rindo, dijo, su voz apenas un susurro. Genma no tardó en alzar la voz. El ganador es Iruka Umino. Una oleada de aplausos estalló desde las gradas. No solo para mí, sino también para Samui, cuya fuerza había dejado claro por qué estaba allí. Mientras recuperaba el aliento, solté su brazo y di un paso atrás. Samui bufó con molestia, se sacudió el polvo y, sin mirarme, saltó hacia las gradas para reunirse con su equipo. Imité su acción poco después, subiendo con dificultad hacia donde me esperaban los míos. Al llegar junto a mi equipo, fui interceptado por Anko y Shun. Oye, si esa rubia te dio tantos problemas, entonces yo te aplastaré, dijo Anko con tono burlón, antes de recibir un codazo certero en las costillas por parte de Shun, que me miraba con preocupación. Iruka, ¿estás bien?, preguntó ella, sus ojos fijos en los míos, llenos de genuina inquietud. Su voz logró arrancarme una sonrisa, aunque forzada. Para ser sincero, Shun, no, respondí con una risa débil. Ese jutsu de rayo me dejó el sistema nervioso hecho trizas. Creo que iré directo a la enfermería. Mientras hablaba, sentía leves espasmos recorriéndome el cuerpo. Mi sonrisa temblaba por el esfuerzo de mantenerme en pie con apariencia tranquila. Entonces, sin que me diera cuenta, Orochimaru apareció a mi lado. Puso una mano sobre mi hombro, y de inmediato sentí su chakra recorriéndome el cuerpo como una corriente fría, pero precisa. Los espasmos cesaron en cuestión de segundos. Kukuku, bien hecho, Iruka-kun, dijo con su sonrisa característica, esa que erizaba la piel. Aunque podrías haberlo hecho mejor. Era evidente que la chica tenía dificultades para moverse con su voluminoso cuerpo. Pero bueno, una victoria es una victoria. Además, te hice un favor. Usé chakra de viento para sacar el raitón de tu sistema. Gracias, sensei, respondí, aún incómodo por su cercanía. Sin más, Orochimaru se apartó. Yo, todavía asimilando lo que acababa de pasar, volví mi mirada hacia la arena. La pantalla ya mostraba los nombres del próximo combate. Hayate y Baki, por favor bajen a la arena, gritó Genma. En cuestión de segundos, ambos descendieron de un salto. Hayate mantenía una expresión tranquila, su mano derecha descansando sobre la empuñadura de la katana enfundada en su espalda. Baki, por su parte, tenía la mirada fija y decidida, ya en posición de combate. Comiencen. Hayate desenvainó su katana en un solo movimiento fluido, adoptando una postura defensiva pero firme. Su mirada no se apartaba de Baki, esperando con calma el momento ideal para atacar. Baki se mantenía relajado, pero alerta. No mostraba señales de ansiedad, solo un enfoque absoluto en el combate. Fue Hayate quien se lanzó primero. Su espada cortó el aire en una rápida secuencia de estocadas, buscando una abertura en la defensa de su oponente. Sus movimientos eran precisos, limpios, y llenos de intención. Cada ataque era un estudio de eficiencia. Baki, aunque no tenía la fuerza abrumadora que algunos esperaban, brillaba por su agilidad y técnica refinada. Esquivaba y bloqueaba cada golpe con elegancia, desplazándose como si cada paso ya estuviera calculado de antemano. La batalla se transformó en un verdadero duelo de habilidad y estrategia. Hayate presionaba con ataques rápidos, tratando de romper la defensa de Baki, mientras este respondía con contraataques medidos y bloqueos exactos. Ninguno se rendía. Cada golpe era un intento de imponer su estilo sobre el otro. En un momento crucial, Baki logró ejecutar una técnica que desestabilizó a Hayate por un instante.
La multitud contuvo la respiración. Pero Hayate no se rindió. Con una concentración feroz, modificó su postura, adaptó su ritmo y respondió con una nueva secuencia de ataques. Y entonces ocurrió. En una maniobra precisa y sorpresiva, Hayate desvió un ataque lateral de Baki con el borde de su hoja, giró sobre su eje y abrió una brecha en la guardia del ninja de la arena. La katana de Hayate se movía como una extensión de su cuerpo. Limpia, certera, implacable. El sudor cubría a ambos combatientes. La arena estaba marcada por sus huellas, como si la historia del combate hubiera quedado grabada en cada grano. Y fue entonces cuando Hayate, con una determinación inquebrantable, ejecutó su ofensiva final. Una ráfaga de movimientos veloces, tan limpios que parecían coreografiados, se desató. Su espada cruzó el aire en líneas elegantes y letales, y antes de que Baki pudiera reaccionar por completo finalmente, en una serie de movimientos coordinados, Hayate logró impactar su ataque en un punto vulnerable de Baki. El golpe culminó la batalla. Baki cayó de espaldas, desangrándose por un profundo corte que comenzaba en el lado izquierdo de su frente, atravesaba su ojo y terminaba en su estómago. Mientras tanto, Hayate, entre suaves jadeos, limpió la hoja de su katana con un movimiento fluido, para luego guardarla en su funda con calma implacable. En ese instante, Genma anunció la victoria, y una oleada de aplausos resonó en la arena, dirigida tanto a los combatientes como al espectáculo que habían brindado. Tras subir a las gradas, vi cómo unos médicos entraban rápidamente para llevarse a Baki. Lo observé fijamente, con muchas preguntas en la mente. Así que ese acto de chico inseguro, era una farsa. Pensé con duda, pero pronto negué con la cabeza. No, eso no fue un acto. Genuinamente estaba nervioso, pero probablemente fue amenazado por su equipo o algo parecido. Sí, eso debió ser. Pero mis pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Genma. Por favor, bajen Sasori y Yuji Toni. Esos nombres captaron mi atención de inmediato. Aunque sabía que esos dos no estaban en su mejor momento, verlos en acción era una oportunidad emocionante, sobre todo para alguien que había visto el anime. Mientras meditaba en las posibles estrategias que podrían usar, observé cómo ambos genin descendían a la arena, enfrentándose bajo la mirada atenta de Genma, quien dio inicio al combate. Sasori, cubierto con una capa roja y capucha, fue el primero en actuar, invocando una marioneta humanoide con una cola de escorpión. Yujito, al verla, se puso en guardia, pero tuvo que retroceder rápidamente cuando, contra todo pronóstico, la marioneta se lanzó hacia ella con una velocidad impresionante, usando su cola como arma. Mientras Yujito esquivaba los ataques vertiginosos de la marioneta, parecía buscar una apertura. Sin embargo, su tiempo se agotaba. La muralla de la arena estaba justo detrás de ella, acorralándola. En un movimiento rápido, saltó sobre la marioneta, usando su cola como plataforma para impulsarse hacia Sasori. El aguijón quedó clavado en el suelo, y Yujito aprovechó para correr hacia su oponente con la intención de apuñalarlo con sus garras. Sasori, con una calma calculada, simplemente movió un par de dedos. Un chirrido metálico resonó, y en un abrir y cerrar de ojos, Yujito cayó al suelo, gritando de dolor. Un arpón se había clavado en su pantorrilla derecha, tirándola hacia la marioneta, que ya estaba lista para empalarla con su aguijón. Sin perder tiempo, Yujito cortó la cadena con sus garras como si fuera mantequilla y, tras retroceder, realizó una serie de sellos con las manos antes de gritar. Bola de fuego de rato. Escupió una bola de fuego del tamaño de su cabeza, con una silueta distintiva. Justo antes de impactar en la marioneta, la bola se dispersó en cientos de perdigones que quemaron al humanoide de madera con un fuego azul intenso. ¿Por qué su fuego es azul?, exclamó Anko, con los ojos abiertos de par en par, aferrándose a la baranda. Debe ser un Kekkei Genkai, respondí, sin mucho asombro, mientras seguía observando atentamente la batalla. Mi explicación calmó un poco a Anko, aunque su curiosidad seguía viva. En la arena, Yujito gruñía mientras arrancaba el arpón de su pierna, sin apartar la mirada de Sasori, quien no parecía mostrar señales de preocupación. Mientras su pierna se regeneraba cubierta por un chakra rojo, Yujito volvió a lanzarse contra Sasori, partiéndolo en dos con un solo golpe. Pero en lugar de sangre, solo se escuchó el golpe seco de la madera contra el suelo. Un fuerte tic-tac resonó en el aire y, antes de que alguien pudiera reaccionar, una explosión ensordecedora sacudió la arena. Me cubrí los oídos por el doloroso estruendo y, cuando la nube de humo se disipó, vi a Yujito incrustada en la muralla, malherida y ensangrentada, mientras Sasori emergía del suelo detrás de una marioneta con forma de topo humanoide. La participante Yujito ya no puede continuar. El ganador es Sasori, anunció el árbitro, seguido por una ola de vítores.
Esas marionetas serán un problema, pensé mientras veía cómo Sasori salía de la arena por su propio pie, y Yujito era llevada en camilla. Casi de inmediato, la pantalla mostró los próximos nombres. Mei Terumi y Sabusa Momochi, por favor bajen a la arena. Al escuchar la señal de inicio, Sabusa y Mei se lanzaron al combate con espada y kunai en mano respectivamente. Mientras Sabusa movía hábilmente su gran espada intentando partir a Mei, esta mostró una flexibilidad impresionante. Se echó hacia atrás, apoyó las manos en el suelo y lanzó una patada directa a la barbilla de Sabusa. Lo que lo elevaría un poco en el aire, y sin perder el tiempo, Mei rápidamente se pondría de pie y con un giro le conectaría una patada en la sien que haría a Sabusa estrellarse contra el suelo. Sabusa, no te levantes, o te mato, le dijo Mei con un tono dulce, pero peligroso. Solo él y Genma pudieron escucharla. Sabusa, medio consciente, murmuró su rendición antes de desmayarse. Mei Terumi es la ganadora, declaró Genma. Mei me lanzó una mirada coqueta, formando un corazón con sus manos antes de soplarme un beso desde la arena. Sentí como el rubor subía a mi rostro y me cubrí con el gorro de mi abrigo, avergonzado. Pero antes de poder procesar lo que acababa de ocurrir, sentí 2 pesos en mis costados. Shun y Anko me abrazaban, mirando mal a Mei, quien ya estaba siendo controlada por su equipo para no lanzarse hacia nosotras. ¿Por qué tuve que reencarnar en otro mundo para que una chica se fijara en mí? La vida hubiera sido más fácil como granjero en el país del arroz, pensé con cansancio mientras miraba al cielo. Kukuku, Iruka-kun, parece que ya tienes a una chica detrás de ti. Y es bastante linda, Kukuku, casi me recuerdan a Satoru y Jiraiya, aunque claro, esa chica es linda, a diferencia de Jiraiya, que solo destaca por su físico. Me quedé mirándola extrañado mientras una pequeña preocupación se formaba en mi interior, temiendo que de alguna manera hubiera personajes de otros universos presentes en este mundo. ¿Quién es Satoru? Pregunté en un susurro involuntario, con un tartamudeo. Kukuku, Iruka-kun, pensé que sabrías de la existencia de mi compañero de equipo, Satoru Senju. ¿O acaso tampoco conoces a Jiraiya? Tosí para recobrar la compostura antes de responder. Bueno, escuché que 2 Sannin habían abandonado la aldea, así que solo investigué a la que se quedó. Orochimaru esbozó su característica sonrisa, pero antes de poder decir algo más, la voz de Genma interrumpió el momento. Por favor, Darui y Anko bajen a la arena. Tras esta llamada, el antes mencionado Darui se lanzaría a la arena de un salto, para caer limpiamente, mientras tenía su mano derecha sobre el mago de 2 espadas gemelas en su cintura, mientras que Anko se soltaría de mí y pondría un pie en la barandilla. Suerte Anko. Diríamos simultáneamente Shun y yo, mientras que Orochimaru solo la miraría y le haría un gesto con la cabeza, ante lo que Anko solo nos daría un pulgar arriba mientras que sonreía astutamente. Iruka, Shun, juro que les ganaré, cuando nos enfrentemos, y tras esa declaración saltaría a la arena para caer unos metros frente a Darui, ante lo que Genma repetiría su ritual de cada enfrentamiento y tras dar la señal de inicio y alejarse, Anko fue la primera en moverse, lanzando una ráfaga de kunais envenenados hacia Darui. Sus movimientos eran rápidos, casi imperceptibles, como una sombra que se deslizaba por el campo. Darui apenas pestañeó, sacando una de sus espadas gemelas, desvió los kunais con elegancia, el sonido del metal resonando en el aire. Interesante, pensó Anko, mientras su sonrisa se ensanchaba. Inmediatamente realizó una serie de sellos de mano y, con un grito, extendió su brazo hacia el suelo. Senei Hasu. Desde su manga emergieron serpientes, deslizándose a una velocidad increíble, buscando atrapar a Darui y estrangularlo. Darui reaccionó sin titubear. Saltó hacia atrás, esquivando las serpientes con agilidad. En el aire, canalizó su chakra de rayo negro, Kuro y Kaminari, a través de su espada, y al aterrizar, golpeó el suelo con fuerza. Raiton. Kangekia. Gritó, liberando una ola de relámpagos que avanzaba rápidamente por la arena, buscando electrocutar a Anko. Anko, siempre alerta, saltó justo a tiempo, pero Darui estaba preparado para su evasión. Con un movimiento rápido, lanzó su técnica Ramton, Reis Escasu, circo de rayos, guiando haces de luz relampagueantes hacia Anko con precisión milimétrica. Los rayos zigzaguearon en el aire, persiguiéndola con una precisión que parecía casi imposible de evadir. Anko apenas logró esquivarlos, utilizando una combinación de acrobacias y el Kawarimi no Jutsu, dejando en su lugar un tronco destrozado por los rayos de Darui. Pero una de las descargas la rozó, y aunque no fue un impacto directo, sintió como su cuerpo se entumecía ligeramente. Aún así, no iba a rendirse.
Aprovechando la nube de humo que cubría la arena, Anko invocó más serpientes, que se enredaron en el suelo a su alrededor, protegiéndola. Necesito una apertura, murmuró, mientras realizaba sellos de mano. Con un destello en sus ojos, decidió recurrir a su técnica más peligrosa. Es Hasai no Jutsu, técnica de la muerte mutua de las serpientes gemelas. Si lograba atrapar a Darui en esta técnica, todo acabaría para él. De repente, Anko emergió del humo, lanzándose hacia Darui como una flecha. Sus manos brillaban con una luz siniestra, y las serpientes se arremolinaban alrededor de ella, listas para sellar el destino de su oponente. El público contuvo el aliento. Pero Darui, con su calma imperturbable, había visto a través del ataque. Con una velocidad sorprendente, canalizó su Kuro y Kaminari a través de sus espadas, desatando una descarga eléctrica que rompió la técnica de Anko en el último segundo. La energía chisporroteó en el aire, y Anko fue lanzada hacia atrás, golpeando el suelo con fuerza. El impacto la dejó aturdida, y aunque intentó levantarse, su cuerpo no respondía como quería. Darui, aún con su semblante sereno, caminó lentamente hacia ella. Lo siento, pero este es mi combate, murmuró, levantando su mano para lanzar un último ataque. Rantón. Reises Kasu. Una vez más, los haces de rayos se dispararon hacia Anko, envolviéndola en una luz cegadora. Cuando el brillo de los rayos se desvaneció, Anko yacía inmóvil en la arena. Darui, a cierta distancia de su último ataque, respiraba pesadamente, agotado pero consciente de su victoria. Genma, con su característico tono neutro, levantó la mano. Darui es el ganador. Los vítores y aplausos llenaron el estadio. Darui saltó de vuelta al palco de los participantes, su rostro aún marcado por la fatiga del combate. Mientras tanto, vi cómo unos ninjas médicos levantaban a Anko en una camilla, llevándola rápidamente hacia la enfermería. Me levanté y miré a Shun con una ligera sonrisa burlona. Oye, voy a burlarme de Anko, ¿vienes conmigo? Shun se levantó a mi lado, sonriendo levemente. Vamos, quiero preguntarle si notó algo que yo no de ese tipo, Darui. Con esa pequeña declaración, comenzamos a caminar hacia las escaleras que llevaban a la zona de enfermería. A lo lejos, escuchábamos el anuncio del siguiente combate. Yugao vs. Tokara. La pelea captó mi atención brevemente, pero justo cuando estábamos por continuar, una voz conocida nos detuvo. Kukuku, déjenme acompañarlos. Tengo unas palabras que decirle a Anko. Me giré lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Orochimaru, con su sonrisa siniestra y sus ojos helados, se acercó a nosotros. Era imposible negar la sensación de peligro que siempre emanaba de ella. Shun y yo nos miramos brevemente. Sé claro, dijimos al unísono, forzando una sonrisa, mientras Orochimaru se unía a nosotros. Caminamos en silencio por los pasillos, los pasos de Orochimaru a nuestro lado resonaban con una cadencia fría, como si estuviera midiendo cada paso. Tras unos minutos, llegamos a una serie de puertas marcadas con los símbolos de las aldeas participantes. Orochimaru se detuvo frente a la puerta de la habitación de Konoha y, con una mirada glacial, se volvió hacia nosotros. ¿Podrían esperar aquí? Necesito hablar a solas con Anko. Asentimos rápidamente, aliviados por no tener que estar dentro de la habitación con ambas. Orochimaru entró en la habitación, cerrando la puerta tras ella con un sonido seco que pareció resonar en los pasillos. ¿Crees que la sensei la regañe mucho? Susurró Shun, preocupada, rompiendo el silencio incómodo. Suspiré, sin saber realmente qué decir. No sé mucho sobre la relación entre la sensei y Anko, más allá de que Orochimaru es su tutora legal. Pero conociendo a la sensei Anko, no va a estar bien cuando la veamos salir. Mejor busquemos unos dangos para subirle el ánimo. Shun asintió, y ambos comenzamos a caminar por los pasillos hacia la salida, nuestros pasos ahora mucho más relajados. Qué lástima lo de Anko, pero, para ser sincera, la sensei no me parece del tipo maternal, susurró Shun. Lo sé, respondí con una sonrisa amarga. Al llegar afuera, vimos algunos puestos de comida. Nuestro objetivo era claro, el puesto de dangos. Sabía que Anko siempre caía por esos dulces. Gasté casi todo el dinero que me quedaba en 4 bolsas, suficiente para intentar consolarla. Shun miró las bolsas con una ceja levantada. ¿No crees que es demasiado? Conociendo a Anko, esto se le va a quedar corto, respondí con una sonrisa, comenzando a girar la manilla de la puerta de la enfermería. La puerta no estaba bloqueada, y al abrirla, entramos sin aviso. Anko estaba en una de las camillas, conectada a varias bolsas de suero. Lo que me sorprendió fue ver que estaba llorando en silencio, su cuerpo temblaba levemente.
Shun y yo nos miramos al instante, nerviosos, y comenzamos a debatir en silencio a través de señas quién debería hablar primero. Al final, me tocó a mí. Tosí ligeramente, tratando de no parecer incómodo. Anko reaccionó al sonido, limpiándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. Sus ojos estaban hinchados y los jadeos apenas controlados escapaban de su boca. Cuando sus ojos encontraron los míos, traté de mantener una expresión suave, aunque en el fondo sentía que no sabía qué decir. Cuando Shun y yo entramos en la habitación, el ambiente cambió al instante. Anko estaba allí, tendida en la camilla, conectada a varias bolsas de suero, y su rostro mostraba un dolor que no había visto antes. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras trataba de ocultarlas inútilmente al notar nuestra presencia. Nos miramos con Shun en silencio, como si el aire hubiera quedado atrapado en nuestras gargantas. Claramente no era el momento de hacer bromas. Anko, dije finalmente, intentando sonar casual, aunque mis palabras salieron más suaves de lo que esperaba. Te trajimos dango. Sabemos que siempre te animan. Shun asintió, levantando una de las bolsas para mostrársela, aunque con una expresión preocupada en el rostro. Anko nos miró por un segundo, con los ojos vidriosos y la respiración agitada, antes de esbozar una débil sonrisa que no llegó a sus ojos. No dijo nada, solo extendió una mano temblorosa hacia la bolsa. Era su forma de aceptar nuestro pequeño gesto. Lo hiciste bien ahí fuera, agregué, mientras tomaba asiento a su lado, buscando algún tipo de consuelo en mis propias palabras. Darui es fuerte, pero estoy seguro de que aprendiste algo. Shun, a mi lado, parecía igualmente incómoda con el silencio, y fue ella quien rompió la tensión. Sí, además podrías haber ganado, no estuvo tan lejos. Intentó sonar optimista, aunque ambos sabíamos que la diferencia había sido mayor. Sensei vino a verte, murmuré, recordando la extraña sonrisa de Orochimaru antes de entrar en la habitación. Anko cerró los ojos por un momento y suspiró profundamente. Sí, lo sé, respondió con la voz quebrada. Me va a matar. Su intento de broma quedó a medio camino, pero al menos estaba intentando ser ella misma. El ambiente se sentía denso, y a pesar de que intentábamos animarla con los dangos, estaba claro que Anko estaba devastada. ¿Qué te dijo Sensei? Pregunté en voz baja, mirando cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la cama. Anko desvió la mirada, como si el techo fuera más interesante que cualquier cosa que pudieran ofrecerle dos amigos preocupados. Su pecho subía y bajaba lentamente, tratando de mantener la calma. Finalmente, habló. Nada que no esperara, respondió con una voz ronca y apagada. Solo, que esperaba más de mí. Que con todo lo que me enseñó, no debería haber terminado así. Shun y yo intercambiamos una mirada rápida. Sabíamos que Orochimaru era exigente, pero nunca la habíamos visto así. Ese tono tan frío y calculador. Era como si Anko, su aprendiz, hubiera sido poco más que una herramienta. No es justo, dijo Shun, cruzando los brazos mientras fruncía el ceño. Darui es un monstruo con esos jutsus. No puedes cargar con todo eso, Anko. No es tan simple, Shun, respondió Anko, su tono algo más firme esta vez, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. Soy su aprendiz. Si no puedo estar a la altura de sus expectativas, entonces, ¿qué soy? Eres nuestra amiga, para empezar, respondí sin pensarlo mucho, mientras empujaba una bolsa de dangos hacia ella. Quería que entendiera que no estaba sola, que no todo se trataba de ser la discípula perfecta. Anko se quedó en silencio por un momento, observando la bolsa como si estuviera evaluando si valía la pena siquiera intentarlo. Luego, suspiró y tomó uno de los dangos, llevándoselo a la boca lentamente. Sabes que te vamos a apoyar, ¿verdad? Continué, intentando que mi voz sonara más firme de lo que realmente me sentía. Verla así era difícil. Pase lo que pase, estamos aquí. Anko soltó una pequeña risa, apenas audible, pero fue suficiente para aliviar un poco la tensión en el aire. Siempre tan dramáticos, murmuró con la boca llena, aunque su tono tenía un leve toque de agradecimiento. Es lo que hacemos mejor, respondió Shun, con una sonrisa mientras se sentaba a su lado. Y la próxima vez que tengas que pelear con alguien como Darui, asegúrate de ser más perspicaz, ¿vale? Anko asintió lentamente, y por primera vez desde que habíamos entrado, sus hombros se relajaron un poco. Estaba lejos de estar completamente bien, pero al menos habíamos logrado que se sintiera un poco más como ella misma. Después de unos minutos de silencio, la voz de Genma resonó a través de los altavoces. Shun y Raiga, por favor, bajen a la arena. Shun se levantó al instante, con una expresión decidida. Deséame suerte, Anko.
Vamos, Iruka, dijo mientras comenzaba a caminar hacia la puerta con determinación. Justo antes de que pudiera salir, la detuve, colocando una mano sobre su hombro. No voy a ir, Shun. Mis palabras la desconcertaron, haciendo que su mirada determinada vacilara por un instante. ¿Eh? Preguntó con sorpresa. Me quedaré aquí con Anko. Pero recuerda lo que te dije esa noche. Me encantaría que ganaras para que podamos enfrentarnos en la próxima ronda. Pero no dejes que eso te ponga presión. No me importa si pierdes. Estaré orgulloso de ti por el esfuerzo. Mis palabras parecieron darle más fuerza. Su mirada se llenó nuevamente de resolución. Te prometo que voy a ganar, Iruka. Con esa promesa, salió corriendo por los pasillos. Mientras que yo me acomodé de nuevo al lado de Anko, observando cómo su respiración se volvía más tranquila. No sabía exactamente qué decir, pero sabía que no podía dejarla sola en ese momento. El sonido distante de los vítores y los anuncios de la arena llenaban el aire, recordándome que la batalla de Shun estaba a punto de comenzar. ¿Por qué te quedaste?, preguntó Anko de repente, su voz todavía débil, pero lo suficientemente firme como para sorprenderme. Me encogí de hombros, buscando la forma más sencilla de responder sin parecer cursi. No soy muy bueno con las palabras, pero pensé que necesitabas compañía. Anko soltó una risa seca, algo irónica, pero su mirada no era del todo fría. ¿Compañía o vigilante?, me cuestionó, aunque su tono sugería que sabía la respuesta. Ambas, admití. No quería dejarte sola, pero también pensé que tal vez podrías usar un poco de apoyo, sin que fuera presión. Sensei puede ser dura. Anko cerró los ojos, suspirando profundamente. Siempre ha sido así, no espera nada menos que perfección. Y cada vez que fallo, es como si le estuviera fallando a algo más grande que solo a ella. Pero es absurdo, ¿no? Seguir buscando su aprobación. Me quedé en silencio, dejándola hablar. Sentía que este era un momento en el que ella necesitaba desahogarse más que recibir respuestas. Los minutos pasaban y el silencio entre nosotros era cómodo, casi tranquilizador. Finalmente, Anko abrió los ojos y me miró. Gracias, Iruka, dijo en voz baja, con una leve sonrisa. Suerte para Shun. Tiene más posibilidades de las que cree. Sonreí también, aunque mi preocupación por Shun todavía estaba ahí. Sabía que la batalla sería difícil, pero también confiaba en su habilidad. Sí, lo sé. Es fuerte, aunque no lo diga mucho en voz alta, respondí con una sonrisa, tratando de infundir algo de confianza en mí mismo también. Los altavoces en el estadio comenzaron a anunciar el inicio del combate. Los nombres de Shun y Raiga resonaban, y la multitud reaccionaba con entusiasmo. Podía imaginarme a Shun ahí abajo, concentrada y lista para darlo todo. Miré de nuevo a Anko, que había cerrado los ojos otra vez, aparentemente descansando un poco. Voy a quedarme hasta que te sientas mejor, le aseguré en voz baja, acomodándome mejor en la silla. Anko no respondió de inmediato, pero tras un largo silencio, su respiración se hizo más regular y pausada. Parecía que finalmente estaba comenzando a relajarse un poco, y eso era lo único que importaba por ahora. Mientras tanto, mis pensamientos volvieron a Shun. Sabía que ella estaría bien, y aunque mi instinto me empujaba a correr hacia la arena, decidí quedarme allí, cumpliendo mi promesa silenciosa de no dejar sola a Anko en su momento más vulnerable. Pasaron unos minutos en un cómodo silencio que solo era interrumpido por los ocasionales ruidos que hacíamos al sacar un palillo de dangos de una bolsa, pero de un momento a otro se escucharían múltiples pasos de gente corriendo que a cada segundo se acercaban más, para que la puerta fuera abierta por una Yugao y Ayate, muy agitados. Iruka, Anko necesitan ir rápido al hospital. Sus palabras nos dejaron atónitos, pero el instinto que había sentido antes de acompañar a Shun se fue desvaneciendo en una calma inquietante. ¿Es Shun, ella?, murmuró Yugao, con lágrimas corriendo por sus mejillas, incapaz de continuar. Mi cuerpo comenzó a temblar al imaginar lo peor. Entonces, Ayate, más calmado, intervino. Fue atacada por la espalda después de ganar su enfrentamiento. Al oír eso, me levanté de golpe, deteniendo a Anko con una mano. Yo iré, Anko. Tú descansa, aún no te has recuperado del todo. Sin darle tiempo a responder, salí corriendo hacia el hospital Shinobi, con Ayate y Yugao a mi lado. Mi mente no dejaba de torturarme con una pregunta. ¿Por qué no escuché a mi instinto? Mientras corríamos, mi mente se llenaba de los peores escenarios posibles. Al llegar al hospital, pedimos rápidamente la habitación de Shun, pero, como había entrado en urgencias, no nos dejaron pasar. Nos quedamos en la sala de espera. Tras unas horas, Anko se unió a nosotros, justo cuando un doctor se acercó.
¿Quién es Iruka Umino? Me levanté de inmediato y me acerqué a él. Ven conmigo a la habitación de la paciente. Los demás lo miraron impacientes. ¿Y nosotros? ¿Qué hay de mí? Soy su compañera de equipo, dijo Anko, preocupada. No lo sé. La paciente solo pidió ver a Iruka, si es que estaba en la sala de espera. El doctor me guió por los pasillos, mientras los demás se quedaban atrás, llenos de preocupación. Justo antes de llegar, el doctor me detuvo en un pasillo solitario. Chico, debes tomar esto con calma. Doctor, ¿me está asustando? Respondí, sintiendo un sudor frío. El médico soltó un suspiro cansado antes de hablar. A tu amiga no le queda más de 1 hora de vida, en el mejor de los casos. Será mejor que nos demos prisa. Me quedé paralizado, mirando al doctor con una mezcla de incredulidad y temor. ¿Eh? Logré murmurar, apenas con fuerzas. Tu amiga fue atravesada por la espalda, el daño alcanzó uno de sus ojos, lo cual ya es grave, pero además recibió una descarga eléctrica de un jutsu. Eso debería haberla matado, pero como es una Uchiha, su cerebro maneja más chakra de lo normal, lo que le permitió sobrevivir unos momentos más. Sin embargo, eso solo nos dio una cuenta regresiva. Su cerebro está fallando, y cuando finalmente lo haga, su cuerpo colapsará. Logramos devolverle la conciencia, pero no hay mucho tiempo. Con esas palabras, el doctor continuó caminando, y yo lo seguí con pasos vacilantes. Al llegar a la habitación, un nudo se formó en mi garganta. Shun estaba ahí, con la parte superior de su cabeza vendada y conectada a varias máquinas. Iruka. ¿Eres tú? Preguntó débilmente. Tragué mis emociones, temblando mientras respondía. Ese sí, Shun. Ella esbozó una pequeña sonrisa, débil pero sincera. Iruka, por favor, acércate. Quiero sentir tu mano. Con manos temblorosas, me acerqué rápidamente y tomé la suya. Lo siento, susurró Shun, haciendo que la mirara desconcertado. No fui lo suficientemente atenta para notar ese ataque. Por mi debilidad, ahora estoy aquí. Creo que, a pesar de lo que dijiste, no podrías estar orgulloso de mí. Sus vendas comenzaron a empaparse con lo que parecía ser una mezcla de lágrimas y sangre. Alarmado, intenté contener mis emociones, pero Shun apretó su mano entre las mías, devolviéndome algo de serenidad. Tragué saliva y le respondí, con la voz quebrada. Tonta, no digas eso. Todos cometemos errores, algunos más grandes que otros, pero eso no cambiará lo orgulloso que estoy de ti. Mis propias lágrimas comenzaron a caer. Iruka, ¿sabes por qué solo pedí que entraras tú? Me preguntó con una voz suave, mientras las lágrimas seguían cayendo por mi rostro. Me quedé en silencio, incapaz de responder. Es porque, tú eres mi persona más preciada. Su confesión me dejó conmocionado, sin palabras. Gracias a ti, encontré la motivación para mejorar, gracias a ti, pude seguir adelante después de la muerte de mis padres en el ataque Kyuubi. Sus palabras, cargadas de dolor y esperanza, resonaron en mí. La lucha interna que sentía por no poder ayudarla se intensificó. Shun, a pesar de su estado, había encontrado en mí la razón para seguir adelante. Y aquí estaba yo, sintiéndome impotente. Tú también eres valiente, Shun, dije, tratando de sonreír a pesar de las lágrimas que nublaban mi visión. Te prometo que cuando salgas de aquí, seremos más fuertes, juntas. Ella intentó sonreír, pero el esfuerzo parecía agotarla. La venda que cubría la mitad de su rostro le daba un aire de fragilidad que me rompía el corazón. Iruka, tengo miedo a que esto termine y que solo haya oscuridad y soledad. La vulnerabilidad en su voz me desgarró. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No tengas miedo, por favor. Estaré aquí contigo. Mientras decía esto me aferraba más a la mano de Shun como para que no se fuera. Iruka, quiero que te lleves mi espada, para acompañarte en tu viaje. Me gustaría poderte dar al menos uno de mis ojos, pero ambos están destruidos, diría mientras que sus vendas se mojaban más, y a la vez mis lágrimas caían como dos casacadas. Prométeme que seguirás adelante, Iruka. Siempre, susurró, su voz debilitándose. No, no digas eso. No te vayas. Grité, aferrándome a su mano con todas mis fuerzas. A medida que su respiración se hacía más irregular, la máquina comenzó a sonar con más intensidad. Ella esbozó una débil sonrisa. Te quiero, Iruka. Y por favor dile a los demás que gracias por ser mis amigos. Con esas palabras el pitido de la máquina se volvió constante, y el aire en la habitación se volvió pesado. Sentí que el mundo se detenía, y con un último suspiro, Shun se fue.